M16 dispara cartuchos 5.56x45 OTAN. Entró en servicio con el ejército de los Estados Unidos y fue desplegado por primera vez para las operaciones de guerra de Vietnam en Vietnam del Sur en 1963, convirtiéndose en el fusil estándar de la guerra de Vietnam de las fuerzas militares estadounidenses en 1969, reemplazando en ese papel al fusil M14. El ejército de Estados Unidos mantuvo el M14 en los Estados Unidos continentales, Europa, y Corea del Sur hasta 1970. Desde la guerra de Vietnam, la familia de fusiles M16 viene siendo el armamento principal de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El M16 ha sido ampliamente adoptado por ejércitos de todo el mundo. La producción total de fusiles M16 desde el inicio de su diseño es de 8 millones aproximadamente, siendo el arma más producida de su calibre. El M16 pasó a ser reemplazado en el ejército de los Estados Unidos por la carabina M4, que es una versión corta derivada del M16A2 operación. El arma se revisa quitando el cargador, tirando de la palanca de armado hacia atrás, e inspeccionando la recámara. Para cargar, el cargador es insertado dentro del brocal. Para preparar el arma para disparar, se alimenta tirando de la palanca de armado hacia atrás y soltándola, sin acompañar el regreso de la misma, asegurándose que el cierre de la cámara cierra correctamente. Montar la palanca de armado frecuentemente puede causar que el cierre no cierre perfectamente. Cuando el cargador está agotado, el cierre queda bloqueado hacia atrás. Reemplazando el cargador vacío por uno nuevo lleno, y presionando el seguro del cierre, un nuevo cartucho entra en la recámara y el soldado puede comenzar a disparar inmediatamente. Países y conflictos donde se ha usado. El M16, además de ser usado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Vietnam del Sur contra el ejército de Vietnam del Norte y la guerrilla marxista del Vietcong, armados con el AK-47 soviético y el tipo 56 chino, ambos de calibre 7,62x39, aunque fueron muchos los casos de soldados vietnamitas enemigos portando M16 capturados, durante la guerra de Vietnam, 1954-1975, fue usado en Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, durante la insurrección de 1978 y 1979 contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y por la Guardia Nacional de dicho país, aunque la guerrilla también usaba el FN-FAL belga de calibre 7,62x51 OTAN y el IMI Galil israelí de 5,56x45 OTAN. En El Salvador lo utilizó la Fuerza Armada de El Salvador, FAES, entre 1980 y 1992, contra la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, durante la Guerra Civil de El Salvador, junto con el Eclair Koch G3 alemán de 7,62x51 OTAN y el IMI Galil israelí. En 1982 Israel lo usó contra el Líbano y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, al invadir dicho país persiguiendo a la OLP, en la Guerra del Líbano de 1982. En la Guerra del Golfo de 1991 fue utilizado por las fuerzas de la coalición multinacional al liberar a Kuwait contra el ejército de Irak. Los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lo usaron en la operación Restaurar la Esperanza en Somalia, en 1993. Estados Unidos lo usó contra el Talibán en Afganistán en 2001 y nuevamente contra Irak en operaciones en este país en 2003. Israel lo usó en julio y agosto de 2006 durante la Guerra del Líbano de 2006 contra la organización Hezbollah. También fue usado por la organización terrorista IRA, llegando a dedicarle incluso una canción, My Little Armalite en Ecuador. El 30 de septiembre del 2010 fue usado en el asalto al hospital de la Policía Nacional, ocasionando algunos muertos y aproximadamente 2 centenas de heridos.